Continuamos con la próxima mesa. Hipertensión y prevención cardiovascular. Los disertantes van a ser, tenemos dilipemia de difícil manejo, el profesor doctor Francisco de Rosa, fundador y asesor de la Sociedad de Cardiología de Lípidos, SAL, docente de posgrado de cardiología de la carrera de especialista de la UNT, ex presidente del Comité de Epidemiología de la FAC. A continuación estará con hipertensión resistente. ¿Son todas realmente resistentes? Diego Stisman, cardiólogo, magíster en hipertensión, expresidente del distrito NOA de la Saja y de la Sociedad Tucumana de Hipertensión Arterial. Por último, de enervación renal, opción en hipertensión resistente, el doctor Nicolás Rena, que es médico, cardiólogo, es jefe de unidad coronaria del Hospital Español de Mendoza y presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Vamos a pedirle a la coordinadora, la doctora María Esperanza de Haro, Pali, médica cardióloga, ecocardiografista, médica staff del Servicio de Cardiología del Servicio de Ecocardiografía Doppler del Hospital Padilla, JTP de la Cátedra de Biofísica de nuestra facultad, presidente de la Sociedad de Tucumán de Hipertensión Arterial. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecer a la Sociedad de Cardiología en la persona del presidente, el doctor Félix Alejandro Albano, por la distinción de la invitación a participar en esta jornada. Y quiero también agregar que fue intención de la Sociedad de Cardiología que hagamos un enfoque del tratamiento hipolipemiante un poco más pragmático, más compactado, más reducido, a fin de que dejemos al lado el contexto general, porque si no sería muy largo. Y tercero, además, que nos preocupa, como le preocupa a la sociedad, que hay muchos pacientes que no tienen el riesgo suficiente para tener un enfoque farmacológico hipolipemiante y sin embargo están con drogas hipolipemiantes. ¿Algo? Ahí está. Y ustedes ven que este es el problema de tratar pacientes que están en bajo riesgo con drogas hipolipemiantes. Porque siempre insisto yo, cuando uno evalúa el riesgo, a mayor intensidad de riesgo, mayor intensidad de tratamiento. Pero los eventos adversos serios se distribuyen igual por los pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo. Por lo tanto, los pacientes de bajo riesgo tienen un daño neto. Y lo otro, en el otro extremo, pacientes que necesitan estar en objetivos terapéuticos y sin embargo no lo están. Miren la evaluación de los factores de riesgo del EuroSPICE 5, como solo el 30% de los pacientes están en metas. Y además, 1 de cada 3 alcanzan menos de 70 miligramos por decilitro objetivo de LDL y solo 1 de cada 10 objetivos de LDL menos de 55 miligramos. Y abajo dice 73% más de 70 miligramos y 88% más de 55 miligramos. Ustedes saben que como Proemio siempre insistimos en las guías, la dieta saludable para el corazón, la actividad física regular y el tabaquismo, y en las guías del 19, 7 Skills, las 7 herramientas que debemos considerar para evaluar el riesgo. Y ahora, hace muy poco, la Asociación Americana del Corazón introduce como nuevo factor de riesgo el sueño reparador, que es indudablemente que uno lo debe valorar en el consultorio. ¿Y cómo se evalúa el riesgo global? Ancestralmente de la misma manera que lo hacía Hipócrates. El paciente ha preguntado y conversado, el anamnesis, comprender lo que sucede, el diagnóstico, establecer con perspectiva de lo que vendrá el pronóstico y lo que nos atañe, la terapéutica. Y evaluar el riesgo global es necesario la comunicación. Miren el Cochrane Library, con todos estos estudios que están abajo, toda esta serie de estudios, dice que los pacientes entienden mejor la enfermedad cuando se les comunica la enfermedad. Los indecisos cambian a una decisión de continuar la terapia, aunque aumenta el tiempo que el médico está con el paciente y eso no lo reembolsan las prepagas.
ustedes ven que en las guías figura una recomendación que dice una discusión informada acerca del riesgo cardiovascular y los beneficios del tratamiento adaptado a la necesidad de los pacientes. Y es verdad esto, si no fuera por la gran variabilidad entre los individuos, la medicina bien podría ser una ciencia y no un arte. ¿Y con qué armas contamos para evaluar el riesgo global? Todos usan el Framingham, pero de alguna manera nosotros solamente usamos el score europeo y la ecuación de cortes agrupados americanos. Cada uno tiene una virtud. Aquel score solo evalúa pacientes más de 40 y menos de 70 años. En cambio, la ecuación de cortes agrupados es desde los 20 años. Además, el score europeo tiene endpoints duros como mortalidad, diferente a las ecuaciones de corte que de alguna manera agrupan pacientes con menos riesgo. Y ustedes ven que nosotros nos brindamos a través de este score de riesgo porque tiene colores, porque tiene tabla de doble entrada, porque está el colesterol, la presión arterial, el sexo, etc. Y porque además algo muy importante, que yo lo puse ahí, elemento imprescindible para adherencia a la medicación, lo que nosotros decimos edad cardíaca. Y ustedes ven ahí abajo, ¿cuál es la flecha? No se lo ve por la luz de la pantalla. La parte de abajo, donde está la flecha de abajo, dice, un paciente de 40 años, tabaquista, hipertenso, con colesterol más de 260, sin embargo, como es joven, lo multifactorial no le alcanza para tener un riesgo elevado y tiene un riesgo de un 3 o un 4%, que es un riesgo bajo a moderado de acuerdo a la escala. Sin embargo, si lo comparan con un paciente de 60 años con los factores de riesgo ideales, que tiene el mismo nivel de riesgo, la segunda flecha arriba, ustedes considerarán que este paciente tiene una edad de riesgo de 60 años. Y eso sirve para la adhesión al tratamiento. Y estas son las guías de optimización del año 2019 para la consideración del tratamiento de hipolipemiante. Pero aparece la guía del 2021, en el cual se introduce, no por primera vez, porque ya era un factor de riesgo invariable, que es la edad, pero de alguna manera condicionado al tratamiento hipolipemiante. Ustedes ven en el cuadro que los pacientes de más de 70 años, con un riesgo de 7.5 o un poquito más, sin embargo, en prevención primaria, aunque sea de alto riesgo, no consideran para tratamiento hipolipemiante. Pero las guías dicen que es una recomendación clase 2B que ustedes pudieran optar. Indudablemente que aquí ponen una nota en la evaluación del riesgo y que las personas mayores de 70 años, no hablamos de la prevención secundaria, que todos entran en el mismo enfoque terapéutico que la prevención primaria. Hablamos de aquellos pacientes de 70 años que tienen una multiplicidad de factores de riesgo, tienen un score de riesgo alto y uno no sabe qué hacer. Pues uno hace eso de acuerdo a 4 condiciones: la polifarmacia, las comorbilidades, la fragilidad y, lo más importante, las preferencias del paciente. Para eso se necesita una DMC, una decisión médica compartida. No sé cuánto la hacemos, pero es necesario hacerla. No va. Bueno, pasa la agua. Se clavó. Y miren ustedes, esto es una condición clínica importante que nos sirve en la práctica clínica. Pasar de rango de edad, de 40 a 50 años, de 50 a 60 y 70, va de suyo, que la edad condiciona el riesgo, por supuesto. Lástima que no puedo leer lo que dice ahí abajo, pero lo que dice es lo siguiente: muchos scores de riesgo arriba de 70 años hacen que el riesgo de esos pacientes sea elevado, pero es porque no consideran o solo consideran el riesgo cardiovascular. No consideran las otras patologías que pudiera tener a esa edad y que es frecuente. A eso se llama riesgo competente. Y si ustedes evalúan el riesgo competente, muchas veces van a bajar la valoración de riesgo cardiovascular. La próxima. Y el consenso de expertos del 2022, un consenso de expertos que ellos le llaman de terapia no estatínica, dice que no interesa la categoría
de los pacientes, prevención primaria, prevención secundaria, pacientes con diabetes, pacientes sin diabetes, pacientes con hipercolesterolemia familiar, homocigota, heterocigota. A todos hay que considerar los factores a considerar en violeta que está a la izquierda y que a todos le podemos dar este tipo de indicación. Está en nuestra decisión y en nuestro criterio clínico aprobarla, la próxima. Entonces, la separación, acá en todas estas guías modernas hablan de riesgo. La separación entre prevención primaria y prevención secundaria, más que una dicotomía biológica, uno piensa que el que está en prevención secundaria está enferma las arterias y que está en prevención primaria está sano. Más que una dicotomía biológica, simplemente sirve para discriminar pacientes que nos alerta de que tienen alto riesgo. Un paciente que ya tuvo enfermedad cardiovascular establecida. La próxima. Indudablemente que hacemos el panel de lípidos, repetimos las 3 a 4 semanas y si intensificamos la terapia hipolipemiante, volvemos a 3 o 4 semanas y luego si evaluamos los valores de los niveles de LDL, recién al año comenzamos de vuelta a evaluar la próxima. Ahí dicen bien las guías, medida en ayuna de los lípidos, 4 a 12 semanas, la primera indicación de evaluación y luego cada 3 a 12 meses, la próxima. Indudablemente que el colesterol LDL, la plausibilidad biológica, es el agente fisiopatológico causal de la aterogénesis, inicial para la iniciación, evolución y progresión de la aterosclerosis. La próxima. ¿Y cuál es la importancia de la reducción del LDL? Un objetivo importante en pacientes con enfermedad es detener la progresión de la enfermedad, estabilizar la placa aterosclerótica, reducir el riesgo de eventos primarios o recurrentes y usando terapias hipolipemiantes combinadas conduce a una mejor estabilización. La próxima. Y de esta escala de riesgo nos valemos. La Asociación Americana del Corazón dice que considera que todos los pacientes en forma genérica deben tener menos de 130 miligramos por decilitro de LDL. Los europeos son más astringentes, dicen menos de 116, para que esos pacientes tengan riesgo bajo. Y luego están aquellos que tienen un riesgo moderado de acuerdo al score europeo o el riesgo alto, muy alto, en el cual los objetivos del LDL van desde 100 miligramos a 70 miligramos a 55 miligramos y para aquellos que tienen eventos recurrentes, 40 miligramos. La próxima. Y esta es la correspondiente, los correspondientes niveles de LDL con no HDL y apolipoproteína B. La próxima. ¿Por qué lo puse de Luis Pasteur? Porque las estatinas son una serendipia. Y Luis Pasteur hablaba siempre de la serendipia. Y decía, no hay serendipia. En el campo de la observación, el azar solamente favorece a las mentes preparadas. La próxima. Y este es el arsenal terapéutico. Estatina, ezetimibe, ácido bempedoico, inhibidor de la PCSK9, inclisiran. Dejamos de lado los otros modernos, evinacumab, lanesorsen, vopanesorsen, etcétera, que son motivo de otra indicación. La próxima. Y las estatinas, la próxima. La próxima. Y bueno, las estatinas trabajan en el primer paso de elaboración del colesterol. La estatina tiene una estructura química similar al sustrato. Se disfraza de sustrato, engaña a la enzima y bloquea la elaboración del colesterol. La próxima. Y hay de alta intensidad que reducen el colesterol más del 50%, atorva 40-80, rosu 20-40, y de moderada intensidad, reducción del LDL más del 30%, atorva 10-20, rosuvastatina 5-10. La próxima. ¿Y qué hacen? ¿Cuáles son los potenciales efectos de las estatinas? Descenso del LDL, restaura la función endotelial, reduce la inflamación, reduce los episodios isquémicos, estabilización de las placas y reducción de eventos. Y ahí está la línea de tiempo. La próxima. Y estos son los estudios que avalan la indicación de las estatinas. Estos fueron hechos ya hace más de 40 años, desde la vieja pravastatina y lovastatina hasta la moderna torvastatina y rosuvastatina. La próxima. Y estos son los efectos adversos de las estatinas.
Los más comunes y los que más nos preocupan son las miopatías. Mialgia, pequeños dolores musculares. Miositis, dolores ya más intensos en los segmentos proximales de los brazos y de las piernas. Rabdomiolisis excepcional, aunque alguna vez se vio. Y, por supuesto, la hiperglucemia, que está condicionada al criterio clínico del médico en pacientes predispuestos por diabetes familiar de la indicación más moderada. La próxima. ¿Y qué se hace? Se suspende la estatina, se reinicia con la misma estatina después de un tiempo, se cambia de la estatina y dosis, se puede reiniciar la dosis o determinar con días alternos, o se usa nuevas drogas hipolipemiantes. La próxima. El ezetimibe. La próxima. ¿Cuál es la acción del ezetimibe? Inhibe la absorción de colesterol. La próxima. Inhibe la absorción del colesterol a través de un bloqueo de la proteína de Niemann-Pick. La reducción promedio de colesterol LDL que logramos es 18 al 20%. Esos son los estudios que avalan el uso del ezetimibe. La próxima. La próxima. Y para nosotros esa es la bondad del ezetimibe. Evita la triplicación de dosis para lograr el mismo efecto de 10 miligramos de estatina para lograr 54% de eficacia hipolipemiante. Tenemos que 2 veces duplicar la dosis, cosa que la conseguimos asociando estatina con ezetimibe. La próxima. El ácido bempedoico. La próxima. El ácido bempedoico actúa un poco antes que actúan las estatinas. Ustedes ven allá el violeta que dice citrato. La lanzadera de citrato que se escapa del círculo de los ácidos tricarboxílicos ciclo de Krebs, que ustedes conocen mejor que yo, a través de una enzima que se llama ATP citratoliasa, produce el oxalacético y la acetilcoenzima A, que es lo primigenio en la elaboración del colesterol. La próxima, para que actúe el ácido bempedoico, se necesita que de prodroga se transforme en droga. Para eso actúa en el hígado una enzima que se llama acetil-CoA sintetasa very long chain 1. Esa enzima hace que se transforme la prodroga en droga. Esa enzima no está en el músculo. Por eso el ácido bempedoico no tiene los efectos adversos musculares de la estatina. ¿Cuál es la reducción promedio? De un 20 o un 25% sola, y con el ezetimibe hasta un 38 o un 40%. La próxima. Estos son el estudio Clear Outcome, que dice perfectamente cómo disminuyen los eventos. La próxima. Y vamos a los inhibidores de la PCSK9, evolocumab y alirocumab. Disculpe que muchas veces no describo porque no se lee de acá. La próxima. La próxima. Indudablemente que yo hago una distinción. Cada vez que la célula necesita colesterol, hay una sustancia que se llama elemento regulador del colesterol, o SREP. Ese llama al núcleo para que fabrique colesterol, pero no alcanza. Entonces tiene que tomar el LDL del plasma. Para eso manda a fabricar receptores. Inmediatamente salen los receptores, toman el LDL y lo introducen dentro de la célula. Pero ese receptor inmediatamente es atacado por una proteína que se llama PCSK9 para introducirlo y destruirlo, porque si no la célula se intoxicaría y la lipotoxicidad lleva a la muerte celular. Esa es la diferencia entre el inhibidor y la estatina. La estatina inhibe la producción de colesterol, los inhibidores de la PCSK9 inhiben el PCSK9 que se pega al receptor para destruirlo, y de esa manera el receptor puede ciclar y remover la cantidad que quiera de LDL, colesterol del plasma. La próxima. La reducción media que logramos es 58 al 64%. Ustedes lo conocen, el alirocumab y el evolocumab, para Luen y repatan los nombres comerciales, son los dos estudios estos famosos, Dice y Fourier. La próxima. Y esto es importante, se hizo un estudio en síndrome coronario agudo con evaluación inicial y evaluación a los 52 meses. Y se evaluó, la próxima, se evaluó el volumen del ateroma, el porcentaje del volumen de ateroma a las 52 semanas, el índice de carga lipídica que nosotros conocemos como cuore lipídico al inicio de las 58 semanas y el grosor de la capa de fibroateroma. Si logramos esa triple regresión, la próxima, si logramos la triple regresión, y vean ustedes la correspondencia con los niveles de LDL, a medida que el LDL baja en la primera foto, indudablemente que el porcentaje del volumen de ateroma disminuye, lo mismo el índice del cuore lipídico y lo mismo el
la capa de fibroateroma que se engruese a medida que baja el LDL. La próxima. Conseguir la triple regresión no es fácil, pero miren ustedes, la próxima, en este estudio se registró el 42, el 51 y el 48% de la frecuencia de los pacientes que estudiaron. Una cosa magnífica. La próxima. Y estos estudios hablan y avalan que uno puede lograr 55 miligramos por decilitro. El análisis del CTTI, el IMPROWIT, el Fourier y el Odyssey. Ambos llevan el colesterol a menos de 55 miligramos por decilitro en estos estudios. La próxima. Y en síndrome coronario agudo también, ya sea a los 2 días del síndrome coronario, dentro de los 10 días, dentro de los 5 días o dentro de los 2 6 meses. Como entre el grupo que no tomó y el grupo activo, vean ustedes la diferencia de colesterol LDL. La próxima. Indudablemente esto se mantiene y esto es importante. Una vez que ustedes hicieron, no se ve bien, pero traten de leer el segundo parágrafo que está subrayado, cuando le hacen el evolocumab, ustedes ven al primer día posinfarto ya hay un descenso del LDL que se mantiene al tercer día y a los 7 días y se mantiene a través de los 30 días. La próxima. El inclisiran. La próxima. El inclisiran es una pequeña molécula de interferencia del RNA dirigido al PCSK9. Nosotros decimos inhibidores de la PCSK9. PCSK9 significa proprotein convertasa subtilisina quexin 9. Es una familia de las quexinas. En el organismo hay un montón de quexinas, la quimiotripsina, la tripsina, son todas quexinas. El inhibidor del PCSK9 no inhibe, se pegotea al PCSK9 y no lo deja que lo destruya el receptor. En cambio, el inclisiran sí, porque el inclisiran bloquea el ARN mensajero que sale del núcleo. En consecuencia, deberíamos hablar semánticamente de verdadero inhibidor del PCSK9 al inclisiran. Y el otro, alirocumab y levolocumab, tendríamos que decir anticuerpos monoclonales contra el PCSK9. Doctor, la próxima. Sí. Estamos en tiempo. Sí, lo lamento. Sí, continúo. Sí. Para que sí, más con esto. Y más con esto. Redondeamos. Sí. Es la reducción porcentual. La próxima. Ya me queda poco. La próxima. Pasando. Y esto es los porcentajes que ustedes pueden lograr con reducción del LDL, con todas las asociaciones que en general es lo que nosotros aconsejamos. La próxima. La próxima nomás. Yo les dejo la diapositiva para los que quieran, ¿no? Indudablemente que hay un algoritmo de evaluación en pacientes de alto riesgo. Es siempre comenzar con la asociación ezetimibe-estatina y luego ir agregando, de acuerdo, si bajó a menos del 50% el LDL, si bajó, nos quedamos ahí. Y si no bajó a menos del 55%, agregamos PCSK9 o ácido bempedoico. La próxima. Y acá dos perlitas dirigidos a los hipertensólogos de lujo que están acá. Este es un cuadro que estudió Williams hace muchísimos años, que se llama hipertensión dilipidémica familiar. Nosotros siempre, en forma fortuita, decíamos, cuando veíamos los estudios, que el tabaquismo, la hipertensión arterial y el colesterol, solo por sí, son factores mayores de riesgo independiente de aterosclerosis. Pero combinados se potencia, pues lo que más se potencia es la hipertensión y el LDL. Y acá lo demostró, con base genética. No puedo leer las conclusiones, pero espero que ustedes la lean. La próxima. Y hasta con determinaciones genéticas, como hizo Williams. La próxima. Y esta es la relación de la variabilidad de LDL y presión arterial. Este es un estudio que se llama estudio ideal, donde por diferentes métodos se evaluó la variación del colesterol LDL y de la presión arterial en posinfartado. Y se vio que a medida, la próxima, que mayor era la variabilidad, aquellos que tenían mucha variabilidad de LDL y de presión arterial, tenían el peor riesgo que los que no tenían. La próxima. Me estoy apurando, así que esto enfatizo. Necesitamos el más bajo nivel de LDL. La más temprana reducción y la más larga reducción es lo mejor. Más bajo
lo mejor por más tiempo. La próxima. Y ustedes ven la aleatorización mendeliana. En azul, ustedes ven, son variantes genéticas de diferentes polimorfismos genéticos que hacen que el PCSK9 trabaje menos, que el receptor se vea más, que el ApoB sea deficitario de tal manera que se pueda asimilar el LDL. Comparado con estudios que bajan el colesterol con la C-estatina, ustedes ven, la próxima, la reducción de riesgo con las variantes genéticas del 54% contra, no lo veo bien, ¿no? Contra el 20 y pico por ciento. Indudablemente que tener el colesterol bajo desde el nacimiento, porque por suerte nacen algunos con polimorfismo genético favorable, es muy bueno. La próxima, ya estoy terminando. Y indudablemente que esta es una maqueta de lo que nos pasa a todos los pacientes. Ese rojo que está ahí, que alcanza la raya punteada, la raya punteada es el nivel que podemos alcanzar a los 55 años con una carga de LDL sin tratar. Pero si tenemos hipercolesterolemia familiar, ese nivel lo alcanzamos a los 10 o 15 años, mientras que si tenemos la suerte de tener polimorfismo, no lo logramos alcanzar ni hasta los 80 años. La próxima, por favor. Y este es un solo ejemplo, creo que esto ya estoy terminando. Acá hay pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar homocigota, hipercolesterolemia familiar heterocigota. Esto es muy importante. Esa línea verde es la línea que cualquier paciente sin FH que dice abajo puede alcanzar, de acuerdo a la constelación de factores de riesgo, a enfermar de enfermedad arterial coronaria. Pero si tiene hipercolesterolemia heterocigota, lo va a alcanzar a los 35 años. Pero si se comienza a tratar a los 18 años, lo va a alcanzar a los 48 años. Y si se comienza a tratar a los 12 años, lo va a alcanzar a los 53 años. Eso indica que cuanto más antes se trate, mejor. La próxima. Esta es la reducción. Cuando logramos reducir el colesterol más de 100% en nuestros pacientes postinfartados al cabo de un año, indudablemente que nos va mejor en términos de eventos cardiovasculares. La próxima. Y esta, quedan muy poquitas. Y esto es lo que más me interesa que sepan. La adherencia a la medicación puede condicionar la elección de la medicación, la reducción del LDL y la reducción del riesgo cardiovascular. ¿Es una pregunta? Sí, la próxima que más elocuente. Ustedes ven, si yo necesito bajar el LDL durante un año, 40 miligramos, reduzco el riesgo cardiovascular en un 20%. Eso lo puedo conseguir con 365 pastillas de estatina o con 52 inyecciones de alirocumab o evolocumab o con 2 inyecciones de inclisiran. Indudablemente que cuanto menos dosis hagamos del paciente, mejores resultados vamos a obtener en términos de reducción de LDL y por ende mejores resultados en términos de reducción de eventos cardiovasculares. La próxima. Esto lo dejo después para la discusión y les quiero decir algo. Nosotros hacemos todo esto en beneficio de nuestros pacientes. Tratamos de que no tengan factores de riesgo, una utopía. Los que tienen factores de riesgo, que no tengan eventos cardiovasculares. Los que tienen eventos cardiovasculares, que no recurran los eventos. Todo a fin de el well-being, el bienestar. Para lograr pasar los 85 años sin invalidez, por lo menos, no riesgo competente desde el punto de vista del riesgo cardiovascular. Como decían, el gran epidemiólogo del siglo XX, nació con el siglo y murió al final del siglo, Ernest Ludwig Winder, que decía, la función de la medicina debería ser que la gente muera joven, lo más tarde posible. Por eso, no quiero que les pase la última diapositiva, el boceto de la mitología griega. Titono o Titón de la inmortalidad era como su hermano Ganímedes, de una belleza deslumbrante. Y la diosa Eos, que es la diosa de la aurora, la que saluda la salida del sol, su hermano Helio, se enamoró perdidamente de él y le pidió al padre de los dioses que le diera la inmortalidad. Y el padre de los dioses le concedió, pero olvidó pedirle al padre de los dioses la juventud eterna. Y por eso el pobre Titón se fue haciendo cada vez más viejo, no se moría nunca, se encogía, se arrugaba y se transformó en grillo. Y a la mañana, cuando Eos derrama las lágrimas, que es el rocío matutino,
el pobre Titón, hecho ya un grillo arrugado y encogido, dice morí, 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 que en latín significa deseo de estar muerto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de Rosa, por su disertación. Excelente charla. Ahora invitamos a Diego Stisman para hablar de hipertensión arterial resistente. ¿Son todas realmente resistentes? Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de hipertensión. Vamos a hablar de hipertensión arterial resistente. Todos sabemos la definición, ¿verdad? Hipertensión resistente, en su definición clásica, no logro llegar a las metas terapéuticas con un esquema que indique 3 drogas antihipertensivas, dosis adecuada, un diurético. Estamos todos de acuerdo. Sin embargo, también tenemos que saber, como en este trabajo, que si mi paciente tiene 4 drogas o más, pero sí logré controlar su presión, también es resistente controlado, pero es un paciente que tiene más riesgo que el que necesite menos drogas. Y algo que vamos a hablar, seguramente el doctor Rena hablará al final, hipertensión refractaria, que no es lo mismo, paciente con 5 drogas, un diurético, la espironolactona, y no consigo obtener las metas terapéuticas. ¿Qué metas? Bueno, hoy actualmente el consenso vigente, que pronto va a cambiar, 140-90 para la mayor parte de los pacientes, quizá para los añosos un poquito más. ¿Es raro la hipertensión resistente? Bueno, depende. Digamos, no es raro inicialmente, donde podemos considerar que su prevalencia es alta, aunque yo voy a tratar de mostrarles cómo, haciendo algunos tips, muchos de estos resistentes en realidad no son lo que parecen. ¿Es importante la hipertensión resistente? Es muy importante. Por lo cual es una indicación clásica de derivación especialista si no la puedo solucionar. ¿Y por qué es importante? Acá en la barra roja, 4 veces el riesgo relativo de eventos en comparación con lo que pasaría en un paciente acá en verde bien controlado. Sin embargo, en blanco, el paciente resistente pero que está controlado también tiene más riesgo, también es un paciente un poco distinto. Bueno, cuando entra el paciente a mi consultorio, o vamos a intentar hacerlo práctico, ¿yo puedo imaginar quién tiene más chance de ser resistente? Sí. Obviamente va a ser más resistente el más viejo, más resistente el que entre con la presión muy alta, el que tenga obesidad, el que coma mucha sal, pero acá hay 2 grupos que están subrayados, que son los renales y los diabéticos. Esos son pacientes típicamente con alto riesgo de ser hipertensos resistentes. Ahora, ¿mi paciente es realmente resistente? ¿Cómo lo sé? Este es un estudio muy común, el estudio RAS, donde cuando yo empiezo a desglosar causas, como realmente lo medico bien, realmente era adherente, realmente no era un efecto de guardapolvo blanco, la gran mayoría de ese primer diagnóstico resistente se va. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que descartar que esto sea un efecto de guardapolvo blanco, como se hizo en este estudio, en el que tenían inicialmente en el consultorio 12% de prevalencia de hipertensión resistente, le hacen un mapa y 1 cada 3 deja de serlo. Se llama pseudo resistencia. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Nos quedamos contentos? Le decimos aléjese del ostensiómetro, no vuelva más. No, porque lo que pasa es que con los fenotipos discordantes, es decir, con el paciente que tiene distinta la presión en consultorio que en consultorio, como el bata blanca o el enmascarado, el problema es que no son fenotipos constantes, no son estables, pueden cambiar a lo largo del tiempo. Entonces ese paciente lo tengo que seguir con un mapa cada 3 meses, cada 6 meses, salvo que en el mapa tenga la presión realmente muy baja y me puede dar un poquito más de tiempo. Pero el primer paso, hacer un mapa. La segunda pregunta, que quizás puede haber sido la primera, ¿le tomé bien la presión en el consultorio? ¿Le tomé así la presión o le tomé así la presión? ¿Eso es importante? Sí, fíjese, este es un trabajo. Mismos pacientes toman médicos no especialistas, promedio de presión 155-85, toman especialistas 129-75. No es que la puerta del consultorio del especialista es hipotensora, es simplemente que se toma bien la presión. Muy importante, antes de decir que es resistente, estoy tomando bien la presión. Ahora, ¿mi paciente es adherente? La otra pregunta, a medidas no farmacológicas y a los fármacos. Este es un estudio hecho en Argentina hace ya varios años, el estudio en SAT, se le hacía 4 preguntas al paciente para valorar si era o no adherente
y a los 6 meses la mitad de los pacientes en Argentina no tomaban los fármacos que ustedes prescribían en el consultorio. Causa muy importante de aparente resistencia. ¿Pasa solo en Argentina? No, vamos a Alemania. ¿Cómo imaginamos que son los alemanes? Toman la medicación todos los días, ¿verdad? Estudio hecho en una clínica de hipertensos resistentes. Les dosaban metabolitos de los fármacos en orina para ver si los tomaban. Bueno, el 30% de los que habían sido derivados no tomaban nada. Y solo estos tomaban todos los medicamentos. O sea, no subestimen la falta de adherencia, que es un factor muy importante en el paciente aparentemente resistente. ¿Qué otra cosa tengo que preguntar? ¿Hay algo que pueda estar interactuando con mi medicación y le está quitando fuerza? Los AINES, por ejemplo, los corticoides, los anticonceptivos. Tengo que valorarlo y saber lo que el paciente suele ser polimedicado y automedicado. Tengo que preguntarle. ¿Hay algo que tenga mi paciente que esté subiendo la presión y yo no lo sé? Por ejemplo, algo muy común, poco preguntado, ¿es alcohólico? Otra causa de resistencia que habitualmente no preguntamos. Y entonces puedo decir, ¿lo estoy medicando bien? ¿Qué drogas le tengo que dar? Las drogas que salvan vidas, las drogas de primera elección. Y salvo que mi paciente tenga una indicación puntual, por ejemplo, para algo que necesita un beta bloqueante, mi paciente con 3 drogas tiene que tomar esto, ¿sí? Tiene que tomar un IECA, un ARA2, un antagonista cálcico y una tiazida. Si no está tomando esto, ya me tiene que hacer ruido que algo probablemente no esté haciendo bien. Y ahí van unos tips. ¿Qué dosis de diurético le estoy dando? ¿Le estoy dando dosis muy baja? Menos de 25, probablemente eso sea el problema. Estoy haciendo una asociación que no suma, por ejemplo, le estoy dando un beta bloqueante con un IECA o un ARA2 que no se potencia nada. Y bueno, obviamente todos sabemos que no le tengo que dar IECA con ARA2 que está contraindicado, decir eso, no, como eso no hagamos, ¿sí? Bueno, seguimos. Diuréticos, ¿son importantes los diuréticos? Son muy importantes los diuréticos. Algunas preguntas que me tengo que hacer, por ejemplo, está en debate si la clortalidona es más potente o no que la hidroclorotiazida, el problema es que generalmente no viene asociada. Algunos grupos sugieren directamente rotar a clortalidona. Y lo otro, que es muy importante, ¿qué clearing de creatinina tiene? Si tiene un filtrado de menos del 30, ya no le den tiazidas. Tienen que utilizar diuréticos de ASA. Entonces, muchas veces el problema es el mal manejo de los diuréticos. Llegué a este punto y hice todo, y el paciente sigue aparentemente resistente. Tengo que preguntar si no es una hipertensión secundaria. Otra vez, o lo resuelvo yo o lo derivo al especialista, pero no puedo saltearme este paso porque los pacientes con hipertensión secundaria evolucionan mal si no los diagnostico. ¿Cuáles son las causas más comunes? Enfermedad renal crónica, hiperaldosteronismo primario, 20%, la enfermedad aterosclerótica arterial renal y la apnea obstructiva del sueño. Con respecto a la apnea obstructiva del sueño, si mi paciente tiene hipertensión resistente, es gordo y ronca, 85% tiene un SAOS. O sea, busquen porque por ahí van a encontrar bastante. Bueno, repasemos las cosas que hicimos. Parecía resistente. Le descarté, le hice un mapa, se lo descarté. Entonces me fijé que era adherente, descarté interacciones farmacológicas, descarté otras cosas como que sea alcohólico. Me fijé si mi tratamiento era racional, si estaba bien hecho o no. Y descarté hipertensión secundaria o lo derivé para que la descarten. Y sigue resistente. Y entonces pienso, ¿por qué se produce la hipertensión resistente? Bueno, no es para todos los pacientes, pero en general se cree que el mecanismo fisiopatológico más común es esto, actividad renina plasmática baja. Estoy hablando en japonés. ¿Qué quiere decir actividad renina plasmática baja? Quiere decir sobrecarga hidrosalínica. Ese es el mecanismo más común. Tratamiento, obviamente tratamiento no farmacológico, tratamiento farmacológico siempre. Y hubo un estudio que se preguntó cuál sería la cuarta droga que yo le tengo que poner. Y se preguntó, ¿será verdad que la sobrecarga hidrosalínica es el principal mecanismo? Este estudio lo que hizo a estos hipertensos resistentes los fue rotando en esquema de 3 meses a espironolactona, que tiene sentido si realmente es un hipertenso resistente por sobrecarga hidrosalina, tendría que funcionar, o un beta bloqueante o un alfa bloqueante que probablemente funcionaría si el mecanismo subyacente fuera el hipertono simpático. ¿Qué conclusiones sacó este estudio?
Vamos directamente a las conclusiones. La espironolactona fue el gran ganador. Fue la que más bajó la presión. Y no solo que bajó la presión, sino que cuando se duplicaba dosis, que se hacía la mitad y de 25 iba a 50 miligramos, bajaba mucho más la presión. Entonces, a partir de acá se la utiliza en general como cuarta droga, luego de haber hecho todos estos pasos. Esto que tienen dibujado acá es actividad renina plasmática abajo, esa curva. Bueno, cuando la actividad renina plasmática estaba más baja en estos pacientes, más le bajaba la presión la espironolactona, lo cual un poco nos da la razón en el sentido que el mecanismo fisiopatológico en la mayoría de estos pacientes era sobrecarga hidrosalínica. Bueno, los efectos adversos en este estudio fueron poquitos, el problema fue que un estudio demasiado corto, como para ver, por ejemplo, si había ginecomastia. Podemos utilizar otras cosas, eplerenona sí, no está aprobada, pero probablemente sí. Amiloride sí está aprobado en resistente, que es otro diurético, probablemente sí lo podemos utilizar. Pero si mi paciente es renal, yo les dije que muchos resistentes eran renal, y bueno, ¿qué pasa con la hipercalemia, la espironolactona? Bueno, acá cambia algunas cositas. Si mi paciente es renal, pero el filtrado es más de 30, yo acá la única diferencia que tengo es que en vez de espironolactona podría utilizar firenenona, y ya les digo dos cosas de eso. En cambio, si el filtrado es menos de 30, de entrada no podía utilizar tiazida, sino tendría que haber utilizado un diurético como la furosemida, y para agregar no le podría poner espironolactona tampoco, y hay algunos estudios con clortalidona que es segura y es útil en estos pacientes. Bueno, yo le dije de firenenona, si usamos firenenona en vez de espironolactona, las conclusiones son bastante simples. Da menos efectos colaterales, protege mejor el riñón, da menos hipercalemia y baja menos la presión. Ese es el problema, baja menos la presión en este grupo de pacientes, pero lo podríamos utilizar. Vamos a repasar un poco. Mi paciente, luego de haber hecho todos los pasos, había llegado al paso 3 y le había dado espironolactona y sigue con la presión alta. Y entonces, ¿qué opciones tengo? Bueno, ¿qué opción puedo tener de quinta droga? Si tiene la frecuencia cardíaca alta, más de 70, yo intuitivamente le pondría un beta bloqueante. Si la tiene no tan alta, como en este protocolo, le podría poner un alfa bloqueante. Y bueno, y llegamos al paso 6 y sigue con la presión alta. Y entonces, ¿qué otras opciones tengo? Bueno, ahí tengo la hidralazina, ahí tengo la alfa-metildopa, y llegamos a que no le baja la presión, y ya el doctor Rena nos va a contar cómo apagamos el incendio, ¿sí? Pero acá este algoritmo dice que al final, en el paso 6, hagamos una derivación. Yo no coincido y les recuerdo que son pacientes que andan mal, y entonces, ¿cuándo derivar? Depende. Pueden derivarlo acá al final, si ya no va con nada. Lo pueden derivar antes de poner drogas raras, lo pueden derivar antes de poner quinta droga, o lo pueden derivar acá antes de ponerle espironolactona, si ustedes no van a buscar hipertensión secundaria, porque ese paso hay que hacerlo y es muy importante. Finalmente, la gran mayoría de los pacientes van a ser resistentes. ¿Qué quiere decir? Con 4, 5, con lo que sea, de alguna manera le bajo la presión. Pero hay un grupo que no, que son los refractarios. ¿Qué sabemos de estos pacientes? Son más jóvenes, tienen más actividad simpática, tienen más tendencia de evolucionar a insuficiencia cardíaca, y el doctor Rena nos va a ilustrar sobre eso. Hay fármacos emergentes que probablemente se puedan utilizar cada vez más en estos pacientes, y quizás ya no al final, quizás como quinta droga, o antes sí, el sacubitrilo valsartán, la firenenona que ya les conté, las glifosina que bajan la presión, no mucho, pero algo bajan la presión, pero bajan mucho el riesgo. Hay drogas en investigación que están llegando, estas, antagonistas duales de la endosterina, inhibidores de la sintetasa de aldosterona, las vacunas anti-angiotensinógeno, que ya tienen un trabajo muy alentador. Son drogas que se vienen, se las cuento solamente para saber que en el futuro probablemente tengamos otras opciones. Y están las opciones de dispositivos, que lo ponemos como continuará, dándole pie al doctor Rena. ¿Qué concluimos? Inicialmente los resistentes parecen muchos, 10, 15% cuando llegan, pero son pocos los verdaderos resistentes, y yo me tomo el trabajo de excluirlos. Sin tratamiento evolucionan mal, el mapa es el primer paso fundamental. Hay que descartar hipertensión secundaria, es muy importante optimizar los diuréticos. En general, para la mayoría, la espironolactona va a ser la cuarta droga,
Y un número muy chiquito de pacientes son los verdaderos refractarios, que en la charla siguiente vamos a ver qué opciones tendremos para manejarlo. Finalmente, para manejar estos pacientes como todos, lo que nos estaría haciendo falta es una buena dosis de sentido común, ¿sí? Para finalizar, les dejo esta invitación para el curso de actualización en hipertensión de FAC, que ya está disponible hace un par de semanas, que es gratis para los socios FAC. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy práctica la charla, la verdad. Ahora invitamos al doctor Nicolás Rena para hablarnos de denervación renal, opción en hipertensión arterial resistente. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Ante todo quería agradecer por la invitación. La verdad que es un placer siempre venir a Tucumán a discutir hipertensión con ustedes. No es la primera vez. Así que lo que vamos a hacer es hacer una pasada rápida en algunas cosas que ya Diego dijo para meternos específicamente en dónde podemos utilizar actualmente la denervación renal o tenemos evidencia para hacerlo. Ahí está. Vamos a hablar un poco de diferencia entre resistente y no controlada, qué pronóstico tienen estos pacientes, cómo ha sido llegar a las indicaciones de la denervación renal actual, en qué población podrían dar inclusive mejor que en la población general de resistentes y por último un par de palabras sobre el registro global del Simplicity. Muy bien, Diego la definió perfectamente. A mí me gusta esta definición de hipertensión resistente que está en las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial. Este año se publicaron las guías de la Sociedad de Cardiología de Hipertensión Arterial y no define también la hipertensión resistente. Lo único que dice es máximas dosis, 3 fármacos, uno debe ser un diurético. Sin embargo, en esta definición tenemos todo lo que recién Diego habló en sus 15 minutos y dijo exactamente lo que está en la definición. Las drogas que tenemos que utilizar, la presencia del diurético, cuál es el objetivo terapéutico, tenemos que ver mediciones ambulatorias y por último tenemos que confirmar adherencia. Eso es lo que hace definir a la población en la cual vamos a utilizar la denervación renal. Y cuando hablamos de fisiopatología de la hipertensión resistente, claramente tiene que ser distinta a la hipertensión convencional, si no, no podría ser resistente a los 3 fármacos que están involucrados en todos los mecanismos de autorregulación que vimos. Mucho se habló de esto, dijo Diego específicamente el estudio Pathway Doc, que creo que es el que define claramente a dónde llegamos con esto, porque espironolactona fue superior al resto de los fármacos que se estaban probando y claramente tiene un efecto de dosis dependiente. ¿Hasta cuánto? Hasta 50. No sirve llegar a 100, no sirve dar menos. Y no es lo mismo, como dijo Diego, eplerenona que espironolactona. Entonces, la fisiopatología clave de la patología de la que vamos a hablar y donde tiene indicación la denervación renal es esta, en la cual hay un exceso de volumen, hay un exceso de sal y eso es lo que activa el resto de los sistemas y vamos a entender por qué hacer una denervación simpática renal va a mejorar este cuadro clínico que tiene predominantemente un efecto de exceso de volumen. ¿Qué pronóstico tiene la hipertensión resistente? Fíjense. Más enfermedad coronaria, más enfermedad cerebral, casi 3 veces más de insuficiencia cardíaca, 3 veces y media de fibrilación auricular, hipertrofia 2 veces y albuminuria 2.4 que mucho se ha hablado y también va al enfoque terapéutico posterior. O sea, tiene mayor comorbilidad y mayor daño de órgano blanco. Y el tratamiento básico está dado por 3 fármacos que en la preferencia deben estar combinados en una sola droga. Este esquema de bloqueo de sistema renina-angiotensina, diurético y antagonista cálcico controla el 90% de los pacientes con hipertensión. Y esto habla de que el esquema convencional arranca en la 4ª droga con espironolactona. Pero ¿en qué lugar va a tener la denervación renal? Tenemos que ver si es asociado a la espironolactona, posterior a la espironolactona. Pero claramente el paciente tiene que estar adherente y tiene que estar en un tratamiento con espironolactona para decir que no está controlado. Acá les muestro el esquema de superposición de drogas y el esquema de abajo dice cuándo es refractario y cuándo es resistente y esos pacientes que no están controlados tenemos que ver cuál es la mejor opción terapéutica. ¿Por qué? Porque el pronóstico es severo, porque tienen 2 a 6% de MACE al año y tienen 18.1 eventos más
cuando esa hipertensión no está controlada de forma persistente. La denervación renal tiene un camino que no es lineal, es sinuoso, ha tenido algunos altibajos y vamos a discutir un poco los bajos y por qué ahora estamos en la otra parte. Y lo que me gustaría y lo que siempre nos preguntan es ver por qué hubo resultados negativos en el Simplicity 3 o en el Require si hablamos de otro tipo de catéter de denervación. Básicamente es cómo estuvieron diseñados los estudios, hacia dónde fueron apuntados, y yo creo que desde el punto de vista metodológico el crossover que hubo de un grupo al otro es lo que hizo que uno no entendiera los resultados tan pares que habían de un lado hacia el otro, y que por último tampoco los catéteres eran iguales. Estos eran catéteres de inyecciones puntuales de radioablación y no catéteres espirales que tenían un efecto mucho más importante, como vamos a ver adelante. También había descensos significativos de la presión arterial de un lado y del otro de los grupos, porque no se clasificaba bien la hipertensión como hipertensión resistente, no controlada o, por último, refractaria. ¿Qué mejoró entonces? Después de los consensos que hubieron, sobre todo en las sociedades europeas, más que en las americanas, se diseñaron estudios con controles sham, con hipertensión clasificándola como moderada y no controlada, con combinaciones farmacológicas, con medicación, sin medicación, y lo más importante, estaban sesgados los grupos y no se permitía el crossover de un lado hacia el otro. Eso mostró, por ejemplo, uno de los primeros estudios, que es el Spiral-Off, en el cual ustedes pueden ver cómo ingresaron los pacientes, cómo se veía la adherencia, la forma de tomar la presión arterial, eran equipos automáticos, y también que había seguimiento con mapa. Esto también es importante porque en los Simplicity, salvo al final, tampoco hubo esto en el medio del estudio. Y eso es fundamental para poder entender los resultados posteriores. Fíjense que a 3 meses ya había un control de la presión arterial y un descenso de 10 milímetros de mercurio en la oficina o 5 milímetros de mercurio en el monitoreo de 24 horas cuando hablábamos de reducción de la presión arterial sistólica, similar en la presión arterial diastólica. Para que ustedes tengan una idea, cuando nosotros hacemos una asociación farmacológica con un diurético, tenemos más o menos ese porcentaje de descenso de la presión arterial. Y que cuando hablábamos de cambios, también en sistólica, en oficina y no oficina, las reducciones eran muy significativas y estábamos hablando en pacientes fuera del tratamiento farmacológico. Y otra cosa que me parece importante, sobre todo los que hacemos hipertensión, es que ese descenso mantenía el ritmo fisiológico o el dipper nocturno. Y por eso es lo que vamos a hablar, de qué pacientes también se van a beneficiar mejor. Fíjense en los grupos, el control, el placebo, no tenía un ritmo circadiano adecuado, sin embargo, entraban en el ritmo de descenso nocturno cuando íbamos a la denervación renal. Y también acá, cuando hablamos en el Spiral-On, fíjense que cómo se controlaba la medicación, los que eran falla, esos pacientes que no tomaban la medicación o que tenían la presión controlada, cuando nosotros hacíamos la DOT, que ya voy a hablar 5 minutos de qué es eso, los pacientes salían del estudio. Es decir, paciente que no era adherente, le dábamos la medicación, venían a la consulta, le tomábamos la presión, le dábamos la medicación y medíamos la presión entre 8 y 12 horas después, con un mapa o en el consultorio. Si ese paciente normalizaba o descendía la presión más de 20 milímetros de mercurio, ese paciente no era adherente, vi que tomó la pastilla, bajó la presión, salía del estudio. Muchas de estas técnicas son las que se están utilizando ahora en los nuevos estudios, como los que dijo recién Diego. Fíjense los descensos, inclusive por encima de medicación, inclusive por arriba de controlar la adherencia en los pacientes que iban al grupo placebo. Fíjese que los descensos eran muy importantes, 9 milímetros de mercurio en el mapa de 24 horas, y fíjense cuántos pacientes logran estos con el tratamiento que nosotros habitualmente le damos de combinación, y también en diastólica valores similares. ¿Cómo se controló la adherencia? Que creo que era uno de los pivots más importantes en los estudios modernos. Fíjense que paciente que no era adherente, paciente que se ajustaba a la medicación en cualquiera de los dos grupos, y si el paciente no tenía buena adherencia salía y se lo consideraba incompleto, y si no teníamos posibilidad de medir la adherencia se tomaba como perdido. Entonces teníamos realmente los pacientes resistentes dentro del grupo. Y cuando este es el seguimiento a 3 años, fíjense que en el seguimiento a 3 años, después
de la denervación, los pacientes mantenían ese descenso de la presión arterial. Claramente tenía que subir un poco, pero el ajuste de medicación no era importante y el control a 3 años mantenía los descensos que estábamos hablando. Para hablar de otro catéter con ultrasonido, los estudios del Radiance también mostraron descensos significativos. A menos tiempo el seguimiento fue menor tanto en el solo como en el trío. Sin embargo, los descensos también eran importantes y que cuando comparamos todos los estudios a 3 y 6 meses, los otros tenían menos, eran 2. Fíjense que los descensos eran sostenidos, marcados y superaban los 5 a 6 milímetros de mercurio. Lo mismo si hablábamos en el mapa, el de recién en el consultorio. Entonces las ablaciones o radiofrecuencias fundamentalmente tenían un descenso sostenido, marcado, que inclusive mejoraba entre los 3 y los 6 meses y que se sostenía 3 años con este nuevo sistema que era un poco más complejo, pero que permitía una buena reducción. Entonces estamos hablando de que estos estudios mostraron eficacia. Ahora vamos a hablar un poquito también de seguridad. Cuando hablamos de poblaciones especiales voy a hablar de 3. La primera, hipertensión nocturna. Estos pacientes que estaban tanto en el on como en el off del Spiral fueron incorporados, aquellos que iban al grupo del mapa, y en este grupo del mapa, que fueron 388 pacientes, realmente se los seguía con mapa de 24 horas. Cuando hablábamos de uso antihipertensivo, no había cambios significativos entre los 12 meses y los 24 meses, pero fíjense que hubo un pequeño reajuste y los pacientes pasaron de un promedio de 1.7 a 1.9. Los descensos eran muy importantes, sobre todo a la noche. Fíjense que en el día también, pero comparativamente con los valores que estamos hablando del descenso nocturno, bajar 10 milímetros de mercurio, 12 durante la noche era mucho más significativo que durante el día. Se mantenía ese descenso cuando hablábamos de 24 horas y se mantenía el descenso en la oficina. Fíjense los promedios que habían entre la noche, el día y en la oficina. O sea, eran pacientes realmente resistentes y que a pesar de las drogas eran resistentes y lográbamos un descenso que era lo más parecido al ritmo circadiano, un hiperimportante nocturno. Es decir que uno podría decir que los hipertensos nocturnos podrían ser resistentes y que tenían hipertensión nocturna, puede ser un grupo importante para utilizar la denervación renal. El otro es este grupo de los pacientes renales, que cuando hablábamos recién yo les decía, tenemos que tener un clearance superior a 40 para utilizar la denervación renal. Bueno, el Global Simplicity tiene separado 3 grupos, menos de 45, más de 45 o más de 60, y ustedes pueden ver que el descenso de la presión arterial se mantiene exactamente igual en cualquiera sea el filtrado glomerular. Hay descenso de la albuminuria y lo más importante, no hay deterioro, que es la que sigue, de la función renal en ninguno de estos grupos. Es decir que por ahora tenemos gran evidencia por los estudios que tenemos que debemos hacer la denervación renal en aquellos pacientes que tienen un clearance superior a 40, pero si podemos utilizarlo en algunos grupos que tienen un deterioro mayor, no se lesiona la función renal y por lo tanto es un estudio seguro para utilizar en este grupo de pacientes que, como ustedes saben, son un grupo importante de hipertensos resistentes los que tienen enfermedad renal. La hipertensión no controlada, definida como aquella que a más de 2 drogas no tiene control de la presión arterial, ya sea 3, ya sea 4, no controla, pero la diferencia es que este grupo arranca con un poco menos de droga, ya no son resistentes. Fíjense que en el metaanálisis de todos los estudios en el cual están los Radiance, están los Spiral, los Simplicity, el Require, muestran descensos significativos, tanto de la presión arterial dentro del consultorio como la del 24 horas. Es decir que muy probablemente esta población que por algún motivo no pueda tener los 3, ya sea por efectos adversos, ya sea porque no tiene buena adherencia, puede ser una población en el futuro útil para la denervación renal. ¿Podemos seguir la denervación renal? Esto me gustó traerlo porque hace poquito hubo otro artículo. Podemos seguir la denervación renal con centellografía, ver la activación simpática y cuando baja la activación simpática poder decir que la denervación renal es útil. Por ahora es un método que lo están utilizando más experimental, pero es un método útil. Para cerrar, el Global Simplicity, eficacia, ya les mostré recién, gran eficacia en la reducción de la presión arterial y seguridad también. ¿Cuántos eventos adversos hubieron en estos 3.000 pacientes que están dentro del programa? Fíjense que la tasa es menos del 0,4%. Vamos a los eventos adversos
que pueden tener un fármaco y claramente son alrededor del 1%. Quiere decir que esta es una terapia con dispositivos segura y eficaz para el tratamiento de los pacientes y que, como les dije recién, mantiene el ritmo circadiano, que es algo muy importante. ¿Tiene durabilidad? Sí. Fíjense que a 3 años hay mejor descenso de la presión arterial, es sostenido y tenemos durabilidad, seguridad y eficacia, que es lo que le tenemos que pedir a una terapia nueva a la hora de incorporarlo a las guías. Hay algunos grupos que tienen mejor descenso de la presión arterial. Fíjese que en diabéticos, en pacientes con fibrilación auricular tiene gran efecto y muy buena seguridad, y en aquellos pacientes de prevención secundaria también es una técnica útil, como los pacientes con stroke o los pacientes con infarto. Todas las técnicas, probando qué dice cada uno de los consensos. Fíjense que en los consensos actuales, ya sean los que hacen los hemodinamistas, los que hacen los especialistas en hipertensión o las guías generales, muestran que es una técnica útil y adecuada para los pacientes con hipertensión resistente fundamentalmente, y también algunos con hipertensión secundaria de difícil control, y que es segura para este grupo de pacientes. ¿Por qué es bueno para la hipertensión resistente? Porque no solo desciende la descarga simpática y la liberación de renina, sino porque tiene un feedback cerebral importante que hace que disminuye el flujo de liberación de catecolaminas, y eso también actúa a nivel vascular, reduciendo la liberación de renina, de angiotensina y por lo tanto de aldosterona también. Indicaciones, por ahora, nivel de evidencia 2B en los pacientes con hipertensión resistente y con filtrado glomerular por arriba de 40. Esto ya está en las guías europeas, tanto de hipertensión como de cardiología, y en algunos pacientes que el team especialista defina que es útil la denervación renal, tiene una indicación 1, porque hoy la indicación de los especialistas tiene mayor nivel de evidencia. ¿Cuál sería la estrategia final? Bueno, a mí me gusta un poco modificar la de la que mostramos recién, hablar de la denervación renal, que probablemente pueda estar a la altura de la espironolactona, y que los nuevos fármacos como Baxdrostat, inhibidor de la síntesis de aldosterona, firenenona y aposintetan también puedan estar en una línea que veremos los costos, pero que pueda estar asociado a los pacientes que ya con 3 drogas no controlan la presión arterial. Último, el checklist. Solo repasar lo que dijo Diego, porque la verdad que lo puse, pero estuvo espectacular recién. Excluir pseudoresistencia, evaluar adherencia, chequear causas secundarias, maximizar los hábitos saludables, optimizar la terapia y después de eso considerar la denervación renal en estos pacientes. Yo podría decirles que hoy la denervación renal necesita un poco más de avances con este estudio global. Ya hay más de 5.000 o 4.000 y pico pacientes en tratamiento. Todavía la espironolactona está por encima, pero en aquellos pacientes que toman muchos fármacos y que están en prevención secundaria, creo que la denervación renal puede ser una droga que es útil para el tratamiento de los pacientes. Los invito a las jornadas que ustedes mismos organizan en noviembre, que va a ser una actualización importante y que ya vamos a tener algunos datos de nuestro próximo consenso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rena. Lo invitamos al doctor Stisman, Rena, a sentarse acá en la mesa para recibir las preguntas con el doctor de Rosa, por favor, de nuestro panel de expertos. El doctor Pedro Grosse, cardiólogo especialista en hipertensión arterial, expresidente del Comité de Hipertensión Arterial de FAC y expresidente de la Sociedad Tucumana de Hipertensión Arterial. Al doctor Hugo Schwab, cardiólogo universitario, titular de FAC, expresidente de la Sociedad Tucumana de Hipertensión Arterial, docente universitario de la Universidad de San Pablo TE y certificado en hipertensión arterial por SAJA. Y a la doctora María José Carrizo, especialista en cardiología, miembro del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Padilla. Bueno, está abierto el espacio para el panel, si quieren preguntar. Doctora María José. Hola, buenas tardes. La verdad que excelente las charlas, muy lindo. Yo tengo 2 preguntas. Una es para el doctor de Rosa, para el doctor Rena también, y Diego, ya, también te hago una pregunta. Para el doctor de Rosa, le quería preguntar en la dislipemia familiar, si había, en caso de los chicos, digamos, de adolescentes, niños,
alguna edad en la que nosotros podemos empezar ya a pedir un laboratorio para ver si también en niños hay una dislipemia y podemos tratarla en edades más tempranas. Además, corregir algunos factores de riesgo o estilos de vida que puedan tener los chicos en cuanto a la alimentación y la actividad física. Si hay alguna edad recomendada para pedir el laboratorio. Y al doctor Rena le quería consultar si se puede el tratamiento, digamos, de la denervación, tomar como una opción de tratamiento solamente para resistentes o podríamos también ser una opción de tratamiento para pacientes que no quieran utilizar tantas drogas o que tengan alguna contraindicación por otras patologías para el uso de tantas drogas. Sí, realmente la hipercolesterolemia familiar hay que evaluarla y detectarla en sangre del cordón umbilical. ¿Pero a quiénes? A los que tengan parientes consanguíneos de primer grado que hayan muerto prematuramente papá, mamá o abuelos. Pero de alguna manera está indicada, y si da negativo hay que hacerle otro a los 2 años en forma azarosa, no indicada precisamente para eso. Y ahí podemos detectar la hipercolesterolemia familiar de acuerdo a los niveles de colesterol. Si los niveles de colesterol son en esa edad más de 160 miligramos por decilitro, hay que advertir a la familia. Si son más de 300 miligramos puede ser una hipercolesterolemia poligénica. Si son entre 300 y 500 puede ser una hipercolesterolemia heterocigota, y si son más de 500 600 puede ser una hipercolesterolemia homocigota. ¿Cuándo se puede comenzar a hacer el tratamiento? Yo siempre hablo de la prevención primordial, que es una utopía, evitar la aparición de los factores de riesgo, en todos, es una utopía realmente, porque es desde el colegio, desde el kiosco escolar, etcétera, etcétera. Pero se puede, en esos niños con esa predisposición, a comenzar la terapia higiénico-dietética. Y recién a los 8 años se puede comenzar con terapia hipolipemiante, ya sea con anticuerpos monoclonales PCSK9 o con estatina. Muchas gracias. Espero que no se me caiga. Ahí está. Bueno, está muy buena la pregunta, pero yo creo que tenemos que ir de a poco. Para mí, hoy la terapia con denervación renal está indicada para pacientes con hipertensión resistente, fundamentalmente no controlada, o con hipertensión resistente y un alto riesgo cardiovascular. Creo que ahí es el enfoque de que yo me tengo que asegurar que ese paciente está en objetivos, y a veces es difícil. El hecho del paciente pensar que la denervación renal va a sacarle los comprimidos o va a tener muchos menos comprimidos, en los estudios todavía sí no está. La mayoría, viste que tenían 1.7, 1.9 drogas. Por supuesto que si el paciente estaba con 6 es un avance, pero ese ya tenía indicación por otra cosa. Pero el que tiene 1 o 2 drogas, pensar que las va a dejar, y no tengo ese nivel de evidencia para decir que se podría hacer. Sin embargo, nosotros tenemos una paciente que es una paciente oncológica que estaba con bevacizumab, y desde que estaba en tratamiento con bevacizumab, de 2 comprimidos llegó a 6. No había forma. Una paciente que por el oncólogo requería esa droga porque estaba en un estadio avanzado, y es uno de los pacientes que tenemos con denervación renal, que lo que hicimos fue lograr que esa paciente controlara, pudiera seguir tomando el bevacizumab, y bueno, quedó con 2 drogas para la presión arterial. Salimos un poco del esquema, pero siempre no en el esquema de la comodidad, sino en el de bajar el riesgo. Creo que ese es el target al cual hay que apuntar con la denervación renal, hasta tener más pacientes fundamentalmente. Muchas gracias. Muy bien, Hugo. Pásale. Gracias por la invitación. Felicitaciones a los disertantes. Tengo varias preguntas. Fascinó el tema del grillo. Con respecto a hipertensión resistente, en el paciente, antes de indicar la 4ª droga, que uno piensa actividad renina plasmática baja porque tiene sobrecarga de volumen. Si yo hago el screening, digamos, de hipertensión secundaria, pido actividad renina plasmática, pido aldosterona para buscar hiperesteroidismo primario. Si la actividad renina plasmática
es normal, digamos. ¿Estaría indicada igual la cuarta droga? Porque me estaría diciendo, no, no es sobrecarga de volumen. No sé si se entiende la pregunta fisiopatológicamente. Y otra pregunta con respecto a lo que dijo Nicolás. En el paciente en el cual yo lo voy a indicar de denervación renal, ¿estaría bueno, previo a la indicación de denervación renal, hacer una cardiografía por impedancia? Porque uno de los pasos era optimizar el tratamiento farmacológico. Y eso me permitiría saber el fenotipo, entonces yo podría indicar que es un beta bloqueante u otro tipo de drogas para no tener que llegar a ese método. Y después un poco lo que decía María José, si la denervación es efectiva, a largo plazo yo podría prescindir de alguna toma de medicamentos o bajar dosis. Son las preguntas. Es malo, ¿no? Vamos a intentar hacerlo práctico, vamos a bajar al consultorio. Primera cosa, yo no concuerdo que a todos los resistentes haya que pedirle todo en secundaria. Es decir, la evaluación de hipertensión secundaria hay dos formas de hacerla, que es el escopetazo y la otra que es guiada por sospecha clínica. Cuando hay sospecha clínica de algo hay que ir por ahí, no hay que pedirle a todos todo. Es por lo menos mi concepto. Si en el estudio Pathway 2, que fue el único estudio que probó espironolactona, había una diapo ahí que por ahí no se vio, en donde una de las preguntas del estudio era si es verdad que el mecanismo fisiopatológico era o no era esto. Y sí, en los pacientes que tienen actividad renal plasmática más baja, la espironolactona fue muy superior. Pero en los pacientes que tienen actividad plasmática alta, la espironolactona también fue superior a beta bloqueante, a bisoprolol y a doxazosina. O sea que basado en esa medición yo no cambiaría el criterio, porque en el único estudio donde está medido eso sigue siendo mejor espironolactona. Después era para él, todo lo difícil era para él. Sí. Por impedancia. Nos peleamos. A ver, que diga Nico y después digo yo. Las mías eran Sí, era lógico indicar una cardioimpedancia. Yo voy a hacer una salvedad inicial. No hago cardioimpedancia. En general tengo un manejo más clínico, pero hay dos cosas para decir de la cardioimpedancia. La primera, yo creo que es una deuda que puede llegar a tener esta técnica de ver qué es lo que sucede con algunos pacientes, porque como dijo Diego, cuando se hizo el Pathway 2, se hizo la cardioimpedancia después y bajó el 7% la cantidad de volumen corporal total. Creo que ese pasito todavía no está. Ahora, si el mecanismo fisiopatológico, que es lo que yo mostraba ahí justamente para esta pregunta, es no solo inhibir la descarga simpática, sino que va a tener un efecto sobre el sistema renina-angiotensina y sobre la aldosterona. Por ahí elegir un paciente por impedancia para que vaya a denervación renal, por ahí no tendría muchísima utilidad. Si vos me decís, mira, voy a usar la cardioimpedancia previamente para un hipertenso resistente, para seleccionar por ahí el fármaco más eficaz y ver si lo controlo antes del paso, sí, creo que es útil, es para lo que podría estar. Ahora, después, para elegir la técnica, yo creo que hoy ha demostrado lo que tenemos es que no, el hipertenso resistente no controlado, ese que nos está costando, cualquiera sea el fenotipo que pueda tener hemodinámico, la denervación renal ha mostrado efecto. Entonces creo que ahí no tendría utilidad. Previo, creo que sí. Yo, un concepto personal, la cardiografía por impedancia es poco disponible. Si la dispones, usala. Pero, ahora me pongo en abogado del diablo, en los estudios que demostraron que con cardiografía por impedancia se controlaba un poco más la presión, es verdad. Cuando se vio cuál era el cambio que había generado en el médico la cardiografía por impedancia, había sido utilizar más diuréticos. Entonces, ¿qué conclusión podés sacar ahí? Si yo tengo cardiografía por impedancia, yo la usaría. Si no tengo cardiografía por impedancia, me acordaría más todavía de usar más diuréticos. ¿Sí? El doctor Pedro Grosso primero y después Facundo. ¿Puedo hacer una última antes que...? ¿Sí? Bien. Con respecto a la pregunta del cambio de diurético, que yo coincido con que hay que dar clortalidona por el tema de que tiene una vida media más prolongada, es más potente. En ese caso, digamos, antes de pasar a la cuarta droga, que sería la espironolactona, yo cambio de hidroclorotiazida 25 miligramos a clortalidona. ¿En qué dosis lo haría? Calculo que en 25, no sé si hay trabajos que muestren más dosis.
y en cuánto tiempo yo lo dejo al paciente o lo evalúo con mapa para recién entrar en la cuarta droga. Se lo pregunto. No sabemos. La siguiente. 50 miligramos, el tiempo no existe. El tiempo, 50, ¿no se está de acuerdo? El tiempo no existe. Generalmente a un fármaco vos le das 3 semanas habitualmente, un mes, a cualquier cambio farmacológico, esperando ver el efecto. Lo que no existe el tiempo, es decir, no existe receta mágica porque sos vos y tu paciente y tu saber en el consultorio. No hay algo estipulado, pero siempre a un nuevo fármaco se le da ese tiempo mínimo, 3 semanas, 4 semanas para ver el efecto máximo. Y yo le hago mapa siempre porque hago mapa, pero vos sabés que es algo difícil, le podés hacer un monitoreo domiciliario también, depende de lo que tengas. Yo coincido que tiene que ser fuera de la oficina, esas 4 semanas, por lo menos yo que soy medio obse con el tema de los números, 4 semanas hipertenso es mucho. Entonces, por lo menos yo tenerlo vigilado lo haría. Como dice él, si tengo disponibilidad de mapa, no tengo problema con la obra social, sí, mapa. Y si no, cualquier medición fuera del consultorio que sea válida. Tampoco cualquier medición, sino que sea o automático o que tenga o si nosotros tenemos los dispositivos para medir matutino y vespertino, pero sí lo seguiría porque está hipertenso, sería mi. Pedro, estamos un poco cortos de tiempo. Vamos. Bueno, felicitaciones, la verdad que hermosas charlas. Yo voy a aprovecharlo al doctor de Rosa, que es siempre un gusto escucharlo. Gracias, Pedro. El problema que hay en consultorio, que es muy habitual, de la intolerancia a la estatina, bueno, ahora tenemos la nueva opción del ácido bempedoico. Y las preguntas prácticas, si en realidad hay alguna estatina con la cual no lo puedo combinar y qué precauciones tengo que tener en particular para el uso del ácido bempedoico. Siempre excelente pregunta, porque hay una estatina. Olvidémonos de los orígenes, las estatinas naturales, la pravastatina y la lovastatina. Luego está la de semisintética, la simvastatina, que hicieron muchos estudios, el 4S, etcétera, etcétera. Fue el primer estudio que demostró disminución de mortalidad total. Pero tengan cuidado con la simvastatina, por el tipo de metabolismo. El citocromo P3A4, hay un tipo de citocromo que usa simvastatina y usan otros medicamentos en conjunto, y puede aumentar la toxicidad. O sea que yo diría que para asociar no es la droga de elección simvastatina. Las demás sí pueden asociar, en general con ezetimibe. Bempedoico con ezetimibe, tengo experiencia, anda perfectamente bien, baja casi un 40%. Última, muy cortita, que están esperando. Bueno, para Pedro y Nicolás, respecto de la perdigonada que hablaba Diego en el diagnóstico de la hipertensión secundaria, cuando hablan de darle espironolactona, también siento que se está dando una perdigonada en el tratamiento, ¿sí? Y me pregunto, ¿no será, Nicolás, que en ese estudio donde se comparó doxazosina, bisoprolol y espironolactona, el fenotipo predominante de la población era el de retención de sodio y agua sobre los otros fenotipos de mecanismos hipertensivos? Y entonces probablemente ahí tengamos que hacer una cardiografía por impedancia o repetir estos estudios con cardiografías antes, durante y después. Sí, lo voy a hacer corto, así no se pone nerviosa. Sí, la cuestión radica en, yo te lo voy a poner porque como trabajaba en hipertensión voy a salir del coso. ¿Vos qué pensás que estos pacientes tenían? Exceso de volumen, porque tenían ¿qué? ¿Cuál era el mecanismo? Para mí todos tenían hiperaldo, ¿sí? Entonces, si hablamos de la perdigonada, yo estoy de acuerdo con él y no estoy de acuerdo con las guías en que a todos los pacientes hay que pedirle. Pero si es un resistente y encima que ya ha tenido eventos o que tiene un alto riesgo cardiovascular, yo sí me tomo el trabajo de hacer lo que decís. Si tengo cardioimpedancia, que no la tengo, lo podría hacer, y si no, miro cómo está la aldosterona, porque me parece que es una medida para indicar adecuadamente la espironolactona, o si no, me tomo el trabajo de buscar otra cuarta droga, porque también tengo esa chance de poder hacerlo. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y bueno, sigue la siguiente charla, ahora sí.